Njideka desfiló por la calle del pueblo, con sus recién adquiridas curvas femeninas balanceándose como un péndulo, hechizando a todos los hombres con los que se cruzaba. Sus ojos se abrieron de par en par, se quedaron boquiabiertos y algunos incluso se olvidaron de respirar, quedándose paralizados como estatuas, como si Njideka los hubiera golpeado con un poderoso hechizo. Un hombre caminó directamente hacia un árbol, sin apartar la mirada de sus atractivas caderas, mientras otro vomitaba su tazón de Ofe Egusi, completamente hipnotizado por la hipnotizadora figura de Njideka. ¿Cómo se produjo esta mágica transformación? Siéntate y disfruta de la hilarante historia de Mbogiso, su astuta esposa Njideka y sus traviesos hijos gemelos Emeka e Ikenna. Reino Igbo de Umuago, la riqueza era la verdadera medida de un hombre, y para el pobre Mbogiso, parecía que Dios no le había considerado apto para ninguna bendición. Viviendo en una pequeña choza de barro con su esposa Njideka y sus hijos gemelos Emeka e Ikenna, Mbogiso era el hazmerreír de la aldea. Mientras los hombres de Umuago cazaban animales caros y hacían trampas a cambio de dinero fresco, Mbogiso, un simple agricultor de subsistencia, no hacía ni lo uno ni lo otro, no por integridad, sino porque la yegua pensaba que asumir riesgos o lidiar con el estrés era algo para lo que no estaba hecho. Njideka, por su parte, nunca dudó en arremeter contra su marido por su miserable situación. A menudo refunfuñaba: si al menos tuviera curvas como mi hermana chamaca, me habría casado con una yegua rica en lugar de contigo y tu vientre de lagartija. Pero, desgraciadamente, su sencilla figura hizo que ningún pretendiente rico la llamara, por lo que se quedó con Mbogiso, para su eterno disgusto. A sus hijos Emeka e Ikenna no les fue mejor. Con solo 10 años, ya eran unos pequeños terrores, robando y haciendo ruido por todo el pueblo. Incluso se burlaban de la pobreza de sus padres. «Papá, ¿por qué somos tan pobres?», se burlaban, para consternación de su padre. Mbogiso solo podía suspirar en respuesta, sabiendo que en una aldea llena de astutos comerciantes y audaces cazadores, él era el bicho raro. Un fatídico día, mientras Mbogiso deambulaba por la aldea, se tropezó con un anciano ciego sentado junto al camino, que sostenía un puñado de monedas, algunas de oro y otras de plata. El anciano gritó pidiendo ayuda, pidiendo que alguien separara las monedas por él. Los aldeanos, tan astutos y dudosos como eran, se aprovecharon del hombre, se embolsaron las monedas de oro y plata y le dejaron el cobre sin valor. Pero cuando el ciego llamó a Mbogiso, ocurrió algo extraño. Sin pensárselo 2 veces, Mbogiso separó obedientemente las monedas, devolviendo el oro y la plata al anciano antes de darse la vuelta para marcharse. «Espera», gritó el anciano, y cuando Mbogiso se volvió, se sorprendió al ver que los ojos del anciano eran ahora claros y agudos. El hombre se rió a carcajadas ante la mirada perdida de Mbogiso y reveló que no era un hombre corriente, sino un antepasado espiritual que estaba poniendo a prueba a sus descendientes. «Ya que has sido sincero conmigo», dijo el anciano, «te concederé 7 deseos, uno por cada día de la próxima semana. Pero te advierto que no puedes pedir más deseos, ni puedes desear la muerte a otro». Antes de que Mbogiso pudiera responder, el anciano desapareció, dejándole allí de pie, atónito. Mbogiso corrió a casa tan rápido como le permitieron sus piernas y atravesó la puerta de su pequeña cabaña, jadeando. Njideka, que estaba preparando la cena, levantó la cabeza sorprendida. «¿Qué te pasa, Mbogiso? ¿Por fin te has vuelto loco?», preguntó, con las manos en las caderas. «Conocí a un anciano, un antepasado espiritual. Me concedió 7 deseos», soltó Mbogiso, con una mezcla de emoción e incredulidad en la voz. Njideka, siempre escéptica, puso los ojos en blanco. «¿7 deseos? Ajá. Si tuvieras sentido común, desearías riqueza, o una casa más grande, o mejor aún, desearías un estómago grande, como todos los hombres de éxito de esta aldea. Estoy harto de ver tu barriga de lagarto».
Al principio, Mojiso intentó quitársela de encima, pero Njideka, implacable como siempre, siguió molestándole y burlándose de él hasta que cedió para vengarse de ella. Dijo enfadado, de acuerdo, entonces, deseo una barriga grande. Nada más salir de su boca, su vientre plano se hinchó y se hizo grande, redondo como un tambor. Tanto el marido como la mujer contemplaron estupefactos el milagroso espectáculo. «Tonta mujer, me has hecho malgastar un deseo en esto», gritó Mojiso, agarrándose el vientre recién hinchado. «Así que es verdad», replicó Njideka, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Y tú, gran tonto, has deseado una gran barriga en vez de algo útil», dijo. Mientras discutían airadamente, sus hijos gemelos, Emeka e Ikenna, entraron deambulando desde fuera. Al ver la nueva figura absurda de su padre, se echaron a reír, señalándole y burlándose de él. «Papá, ¿qué te ha pasado? Te has tragado una olla», se burló Emeka, mientras Ikenna se doblaba de risa. Y así, al estilo típico de Mojiso, el primero de sus 7 deseos se malgastó en nada más que una barriga llena de problemas, dejando que tanto él como Njideka se preguntaran qué les depararían los 6 días siguientes. A medida que la noche se hacía más profunda, Mojiso se tumbó en la estera hecha jirones, dando vueltas y vueltas como un pez inquieto fuera del agua. Su recién adquirida barriga era tan incómoda como ridícula. Mientras tanto, su mujer, Njideka, se paseaba por la pequeña choza de barro, con la mente dándole vueltas como la lengua de los cotillas del pueblo. No pensaba en la carga que llevaba su marido, sino que maquinaba cómo podría utilizar los 6 deseos restantes. Sí, en su mente, los deseos eran suyos, no de Mojiso. Al fin y al cabo, pensó, ¿quién sino yo iba a decidir cómo gastar estas bendiciones? Njideka siempre había soñado con tener una figura curvilínea, como su hermana Chamaka. Njideka tenía una figura recta y sencilla, como un palo de ñame abandonado. Chamaka, en cambio, tenía una figura bien formada, que atraía a los pretendientes como las moscas a la fruta madura. La frustración de Njideka hervía al imaginarse con las curvas de una diosa. Pero mientras ella fantaseaba, Mojiso yacía gimiendo como una cabra de parto, con el vientre hinchado que le impedía conciliar el sueño. Al día siguiente, muy temprano, incapaz de soportar más las molestias, Mojiso pidió su segundo deseo. «Deseo que desaparezca esta gran barriga», murmuró, y al instante su vientre se redujo a su lamentable tamaño habitual. Aliviado, suspiró, pero su alivio duró poco. Cuando Njideka se dio cuenta de que ya no tenía barriga, montó en cólera, «Inútil», gritó, «has desperdiciado otro deseo. Ñame cabeza hueca, ahora solo nos quedan 5 egu gambia, egu susu». Su voz era fuerte. Los gemelos tuvieron que correr a la habitación de sus padres para averiguar qué ocurría y, en ese momento, Njideka lanzó una olla a la cabeza de su marido. Mojiso se agachó, pero la olla, en lugar de dar en el blanco, se estrelló contra la cabeza de Ikenna cuando las gemelas entraban. Ikenna se desmoronó como un trapo mojado y cayó en coma. Lo llevaron rápidamente a un médico nativo, pero sus esfuerzos fueron tan eficaces como verter agua sobre una piedra. Ikenna permaneció casi sin vida. A la mañana siguiente, Mojiso, con el corazón encogido, pidió su tercer deseo. «Deseo que mi hijo se recupere». Ikenna volvió a la vida al instante, pero Njideka estaba furiosa. «Has desperdiciado otro deseo, cabeza de cabra», se enfureció Njideka. «Podríamos haber esperado a que se recuperara por sí solo, pero no, tenías que hacerte el héroe y malgastar otro deseo más». Mojiso estaba lívido. «¿Cómo puedes decir eso?», gritó. «Nuestro hijo estaba medio muerto por tu estupidez, y ahora te quejas, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es exactamente lo siguiente que quieres que desee, Njideka?», preguntó con mucha rabia. Sin perder un segundo, Njideka respondió, «Quiero ser la mujer más curvilínea de todo el pueblo de Omuagu, para que todos los hombres me admiren». Mojiso miró a su mujer con disgusto.
Y vanidad sobre vanidad, murmuró. Mañana por la mañana te despertarás con tu deseo cumplido, así que por fin podrás dejarme en paz. Emeka, que había estado escuchando a escondidas, no pudo permanecer más tiempo en silencio. Salió con valentía, aunque solo tenía 10 años, y dijo, «Así que mamá, ¿esta nuestra pobreza no te da asco? En vez de desear riquezas, ¿quieres desear un deseo sobre curvas femeninas? No es asunto tuyo, Emeka», espetó Hideka, «y para tu información, tengo planes para los deseos restantes. Primero, desearé todas las monedas de oro del mundo, después, desearé la muerte de Chiamaka, esa tonta hermana mía que se burla de mí por tener el pecho plano. Y por último, desearé una larga vida». «Vaya, mamá», dijo Emeka, asombrado. «Creía que papá era el de los deseos, pero parece que tú te has apoderado de todos. Papá, ¿te vas a quedar ahí sentado, como un árbol hiroku tallado? ¿Cuándo serás un hombre y tomarás decisiones por ti mismo?» Hideka, molesta, golpeó la cabeza de su hijo. «Cállate y no hables cuando hablan los mayores». «Hablaré», replicó Emeka. «Casi matas a mi hermano gemelo, y ahora quieres malgastar los deseos que te quedan». Los dos se ladraron, como perros pendencieros, hasta que Mojizo, harto, gritó frustrado, «Ojalá os callarais los dos». Y sin más, los labios de Hideka y Emeka se cerraron herméticamente, como si estuvieran pegados. Se quedaron completamente callados. Mojizo se había equivocado al utilizar su cuarto deseo con rabia, y ahora estaba lleno de arrepentimiento. A la mañana siguiente, Hideka y Emeka seguían mudos, con las bocas pegadas. Al darse cuenta de su error, Mojizo suspiró pesadamente. «Ojalá se les despegaran los labios», murmuró, agotando su quinto deseo. Al instante, sus labios se liberaron y pudieron volver a hablar. Hideka no perdió el tiempo. «Cabezón», gritó, «¿ves lo que has hecho? Ahora solo nos quedan 2 deseos». Mojizo sacudió la cabeza con desesperación. «Quedan 2 deseos», se hizo eco, «y a este paso, puede que no viva para cumplirlos», dijo con mucha tristeza. Hideka esperó a que amaneciera. Con el corazón latiéndole con determinación, salió silenciosamente de la cama y se dirigió de puntillas a la cocina, donde colocó un cuchillo afilado en el fuego ardiente. Al ver cómo la hoja se ponía al rojo vivo, la tenue luz de las llamas parpadeó ominosamente sobre su rostro, reflejando el amplio brillo de sus ojos. Al darse cuenta de que su marido, Mojizo, miraba fijamente mientras dormía, se arrastró hasta su lado, con la respiración entrecortada y el cuchillo caliente agarrado con fuerza. Le acercó la hoja abrasadora a los ojos y siseó. «Te quemaré, te desfiguraré y acabaré contigo si no deseas lo que yo quiero». Los ojos de Mojizo se abrieron aterrorizados, su corazón se aceleró al contemplar la expresión enloquecida de su esposa. Tartamudeó, intentando encontrar palabras, pero Hideka lo silenció con una mirada aguda. «Pide un deseo», le exigió, con voz grave y amenazadora. «Deseo que mi esposa Hideka tenga la mejor figura femenina y que los hombres la admiren». Temblando de miedo, Mojizo murmuró el deseo, y al instante la figura de Hideka se transformó. Su forma, antes sencilla, se volvió curvilínea y deseable, su cintura se entalló, sus caderas se llenaron. Hideka se miró a sí misma, y una sonrisa perversa se dibujó en su rostro al admirar su nuevo cuerpo. Por favor, dígame, ¿le está gustando la historia? Si es así, cuéntame qué lecciones has aprendido. Me encantaría escuchar tus comentarios en la sección de comentarios de abajo y recuerda apoyar este canal. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta o simplemente di algo, incluso una palabra puede significar mucho. Quiero que me digas qué lecciones has aprendido de esta historia. Créeme, son situaciones por las que pasa la mayoría de la gente. Estoy seguro de que algunos de los que estáis viendo esta historia os habéis encontrado en esta situación, así que quiero que me lo contéis. Quiero saber cómo resolvisteis la situación a la que os enfrentasteis. «Ahora», dijo, su voz destilaba malicia, «pide otro deseo, desea la muerte de mi hermana».
Bojizo, aunque seguía temblando, consiguió mantener la voz firme. Tienes que esperar hasta mañana, recuerda que solo es un deseo por día, y eres tan malvado que, en vez de desear dinero para salvar a esta familia de la pobreza, ¿deseas la muerte? Njideka le fulminó con la mirada y dijo, por supuesto que quería dinero, pero era un tonto como tú el que no dejaba de malgastar los deseos, así que decidí utilizar inteligentemente los dos deseos que me quedaban. Uno para tener una figura fina y el otro para la muerte de mi malvada hermana, que siempre se burlaba de mí por mi figura plana. Pero con esta figura tan bonita que tengo ahora, te dejaré y me casaré con un hombre rico, así que ya ves, soy lista. Bojizo suspiró profundamente. Tonto, no puedes matar a nadie con los deseos, no puedes desear más deseos, eso es lo que me dijo el viejo. Es mentira, espetó Njideka, quiero a Chamaca, mi hermana, muerta. Bueno, tendrás que esperar hasta mañana, dijo Bojizo con calma, aunque en su mente estaba totalmente decidido a desear una enorme olla de oro a primera hora de la mañana, pasara lo que pasara. Njideka estaba delante del espejo, admirando su nueva figura. Sus hijos gemelos, Emeka e Ikenna, entraron y se quedaron paralizados, con los ojos desorbitados al ver el cuerpo transformado de su madre. Enseguida se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Papá, tenemos una idea, dijo Emeka, con voz llena de urgencia. ¿De qué se trata?, preguntó Bojizo. Ikenna, el otro gemelo, intervino. Creemos que deberías utilizar el único deseo que te queda y pedir más deseos. Bojizo sonrió con cansancio. No podéis pedir más deseos, hijos míos, y no podéis desear la muerte a otro. Y mientes, gritó Njideka desde el espejo mientras seguía admirando su nueva forma. Mañana por la mañana utilizarás el último deseo y desearás la muerte de mi hermana. Emeka e Ikenna intercambiaron miradas, acercándose a la puerta de salida, no pudieron contenerse más y empezaron a arremeter contra su madre. Mamá, qué tonta eres, gritó Emeka, has desperdiciado todos los deseos. En vez de desear dinero, deseas esta tontería, añadió Ikenna, levantando las manos en señal de frustración. Njideka, ajena a sus palabras, terminó de maquillarse. Sonriendo a su reflejo, salió de la casa, caminando por las calles para ser admirada por los hombres del pueblo. Caminaba lenta y pausadamente, moviendo las caderas a cada paso, y sus nuevas curvas llamaban la atención de todos los hombres con los que se cruzaba. Los ojos se abrieron de par en par, las mandíbulas se desencajaron y los murmullos llenaron el aire mientras Njideka disfrutaba de las miradas envidiosas y admirativas de los aldeanos. Pero mientras caminaba por la calle, los gemelos llevaban a su padre, Bojizo, a un lugar oculto para esconderlo hasta el día siguiente y evitar que Njideka manipulara el último deseo. Los gemelos querían que su padre utilizara el último deseo y pidiera bolsas de dinero y oro. Pero mientras caminaban, los ojos de Bojizo se posaron en su mujer. Rodeado de hombres que le miraban con lujuria, la ira empezó a hervir en el interior de Bojizo. Toda la frustración y la humillación contenidas que había soportado por culpa de ella volvieron a su mente. Recordó los deseos malgastados, las discusiones y las amenazas. Los gemelos se dieron cuenta de la creciente agitación de su padre e intentaron alejarlo, pero eran demasiado pequeños para moverlo. Por pura frustración y rencor, Bojizo gritó, deseo que mi mujer se tire un pedo enorme ahora mismo, y mientras se tira pedos, volverá su antigua figura plana. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando un pedo fuerte y poco femenino resonó por las calles. Njideka se quedó helada de horror cuando el sonido pareció vibrar en las paredes. Los aldeanos que habían estado admirándola hacía unos instantes estallaron en carcajadas, señalándola y burlándose de ella. Para gran consternación de Njideka, sus curvas recién adquiridas empezaron a deshincharse y su cuerpo volvió a su forma formal y plana. Humillada, Njideka corrió a casa, con lágrimas en los ojos, mientras las risas burlonas la seguían. Las gemelas se quedaron en estado de shock, dándose cuenta de que su padre había desperdiciado el último deseo. Bojizo,
Ahora abrumado por el arrepentimiento, se dirigió a un arbusto solitario y se sentó, con lágrimas en los ojos. Lloró amargamente, castigándose por dejarse llevar por sus emociones. Había abusado de su último deseo y ahora habían perdido la oportunidad de una vida mejor. Mientras lloraba, el anciano que le había concedido los 7 deseos apareció ante él. Los ojos del anciano estaban llenos de sabiduría mientras hablaba. Tu nombre significa cuando Dios lo considere oportuno, así pues, hijo mío, Dios te bendecirá a su debido tiempo. Eres un buen hombre, pero tienes que ser valiente. Vuelve a casa, sé fuerte y maneja a tu familia como un hombre. Njideka, tu mujer ha aprendido la lección, y si te mantienes firme como un hombre, empezará a respetarte. No te rindas. La honradez siempre paga. No necesitas deseos para triunfar en la vida. Todo lo que necesitas es trabajo duro y tenacidad. Con estas palabras, el anciano desapareció, dejando a Ambojiso solo con sus pensamientos. Lentamente, se secó las lágrimas, sintiendo que le invadía una nueva sensación de determinación. Se levantó, enderezó los hombros e inició el camino de vuelta a casa. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que podía ser un hombre mejor. Recordó las palabras de su difunta madre. Ambojiso, hijo mío, siempre me decía, esfuérzate por ser un hombre mejor cada día. Y pensando en el amor de su madre y en la fe que tenía en él, dio un paso adelante, dispuesto a afrontar cualquier reto que se le presentara. Resuelto a construir una vida mejor para su familia con su propia fuerza y determinación.